Hola a todos. Somos alumnas del profesorado de Geografía y desde la Cátedra Geografía de los Procesos de Mundialización, el tema que vamos a desarrollar en el siguiente video es el Estado y sus elementos. Ahora bien, ¿qué entendemos por Estado? El Estado tiene su origen en el Renacimiento, donde Maquiavelo utiliza el término lo Stato para referirse al pueblo asentado en un territorio determinado que se gobierna y ordena. También entendemos por Estado a una forma de ordenamiento político en el que se estructuran las relaciones sociales, con su origen en Europa en el siglo XIII, el que aún prevalece. Con el cambio de época aparecieron los tres elementos fundamentales que componen al Estado: el territorio, aquel donde la población se asienta y tiene vigencia el orden jurídico; la población, es decir, el total de habitantes del territorio del Estado; y el gobierno, depositario del orden jurídico y encargado de generar el derecho, comprendiendo el conjunto de órganos en los que la sociedad delega el poder, a partir de un Estado absoluto que representa un tránsito que terminó dando origen al Estado liberal producto del sistema capitalista, apareciendo en el siglo XX otras formas de Estado totalitario como el Estado nacional, socialista y fascista. Existen distintos tipos históricos de Estado capitalista, que se transforman con los cambios en los modelos de acumulación y la estructura social. Se pueden clasificar los estados a nivel mundial y también en periodos específicos para los estados nacionales. Por eso, se pueden identificar formas históricas del Estado capitalista que se corresponden con los grandes ciclos de acumulación a nivel global. Bien, como lo mencioné anteriormente, el origen del Estado moderno se remonta al siglo XII y siglo XV en Europa occidental. Durante este periodo, en algunas partes de esa región, se conformó un sistema de gobierno basado en la representación de distintos cuerpos colectivos que combinaba el poderío militar de los imperios y el alto nivel de lealtad e identidad de las ciudades-estado. Este sistema coexistió de manera desigual con la forma de gobierno que primó en Europa occidental luego del quiebre del Imperio Romano de Occidente, el feudalismo. Si hablamos de Estado, no podemos dejar de mencionar a Max Weber, quien no solo analizó el surgimiento del Estado moderno, sino que además formuló una definición del mismo, a partir de la cual surgen elementos fundamentales como la definición de Estado y una estructura organizativa que agrupa los recursos materiales bajo la gestión de funcionarios. Los trabajadores no tienen los medios de producción, y los capitalistas carecen del control de la fuerza física. El Estado no solo representa a las clases dominantes, sino que también unifica los intereses de los capitalistas. Es por eso que el Estado asegura las relaciones del capital y protege ciertos derechos de los trabajadores para que puedan seguir formando parte de la fuerza laboral. Esta función de protección puede hacer que los trabajadores vean al Estado como un aliado, mientras que los capitalistas lo ven como un obstáculo. El Estado, al ser responsable de las relaciones de producción, representa tanto a capitalistas como a trabajadores, lo que le da la apariencia de estar por encima de sus conflictos. Aunque no es un árbitro neutral, su objetivo es mantener la desigualdad en la relación capitalista. Hermann Heller nos ayuda a entender mejor el concepto de Estado y es útil enfocarse en el Estado moderno, que aparece junto con el capitalismo, definiéndolo como una unidad de dominación que actúa de manera constante con medios de poder propios y límites claros en cuanto a su población y territorio. Desglosemos esta definición. Al hablar de unidad de dominación, decimos que el Estado moderno ha unificado los diversos centros de poder que existían en la política medieval, donde la autoridad estaba distribuida entre la Iglesia, los nobles, los caballeros y las ciudades. En el feudalismo, el rey tenía poco poder directo. Al ser independiente en lo exterior e interior, los reinos tenían poder político limitado en la Edad Media, estaban controlados por la Iglesia y el emperador, y todos eran subordinados al emperador. Heller también menciona a los medios de poder propios, refiriéndose a las personas que poseían los recursos necesarios para ejercer el poder, controlando los grupos políticos medievales como ejércitos, dinero y tierras. Con el pasar del tiempo, estos recursos se convirtieron en propiedad pública y el poder, que antes era un derecho privado, pasó a ser controlado por el monarca y luego por el Estado. Cuando hablamos del Estado como articulador de relaciones sociales, decimos que el mismo es la principal relación de dominación en una sociedad.
El Estado es una relación social, separando a los que mandan de los que son mandados. No se puede separar el Estado de la sociedad y de lo político. Ambas forman parte de una única realidad, la relación social capitalista. El Estado es parte integral de la sociedad. La otra dimensión del Estado se refiere a su aspecto material, es decir, a las instituciones que lo representan y lo hacen visible. Estas instituciones cambian a medida que se transforma la realidad material. En un proceso en el que ambas se influyen mutuamente, las instituciones son moldeadas por las condiciones materiales y a su vez estas condiciones son alteradas por las acciones de las instituciones. El capitalismo es una forma específica de organizar la producción a nivel mundial, con requisitos y formas de desarrollo claros. Por eso, el Estado desempeña un papel fundamental en asegurar estas condiciones, y su estructura y forma de intervención cambian conforme el capitalismo evoluciona. El análisis de las políticas públicas es una forma importante para entender el Estado. Cada política que implementa el Estado refleja su postura sobre un problema que se considera relevante en la sociedad. Esto significa que las políticas son solo una parte de un proceso social más amplio que incluye a las clases sociales, movimientos, organizaciones, individuos, así como a las instituciones del Estado. Todos estos actores tienen un papel en el problema que la política pública intenta resolver. La cuestión en sí define el proceso social, ya que el comportamiento de los actores solo tiene sentido en ese contexto. Entonces, las políticas públicas son manifestaciones de una red social alrededor de un tema específico. Su importancia radica en el problema que la genera, en el entorno social en el que surgen, en los actores implicados y en cómo estos toman decisiones a lo largo del proceso. Una cuestión socialmente problematizada es aquella que se añade a la lista de problemas que varios actores sociales necesitan abordar. Para entender por qué una cuestión se incluye en esta lista, es esencial analizar el contexto en el que aparece, los actores que la promueven y los que se oponen, sus ideas y los recursos que utilizan para lograr sus objetivos. Esto proporciona una visión más amplia del problema desde el inicio del periodo que se estudia. A partir de este contexto, se analiza cómo se lleva a cabo la solución del problema, cómo se movilizan los actores y recursos, y cómo el Estado responde a la mezcla de intereses y perspectivas, lo que se traduce en políticas estatales concretas. Desde una perspectiva teórica, Medellín Torres examina cómo el régimen político impacta en la formulación de las políticas públicas. Diferencia lo que es régimen y sistema político. El economista define régimen político como el conjunto de normas y procedimientos que regulan el ejercicio del poder y organizan las relaciones entre el Estado y la sociedad. En cambio, con sistema político se refiere a cómo los ciudadanos acceden a los cargos públicos, las características necesarias para ello, los recursos disponibles y los mecanismos de control. El sistema político se compone de varios subsistemas, como el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de control. Medellín Torres señala 4 razones por las que el régimen político es importante en las relaciones entre el Estado y la sociedad. La primera razón es porque le da forma e identidad al concepto abstracto del Estado, a través del aparato estatal. La segunda razón es porque define el sentido normativo y valorativo de las relaciones sociales mediante la Constitución y otras leyes. La tercera razón es porque permite que el Estado actúe como generador de orden tanto interno como externo. Y la cuarta razón es el medio por el cual el Estado otorga poder y autoridad a los gobernantes para tomar sus decisiones. Entonces, el Estado puede verse como la materialización de las relaciones sociales, el gobierno como un espacio clave dentro del aparato estatal, y el régimen como la estructura que regula el poder y la creación de las políticas públicas. Por lo tanto, un cambio de gobierno no siempre significa un cambio de régimen, ni un cambio de régimen implica necesariamente una transformación del Estado. Solo un cambio profundo en el modelo de acumulación y en la estructura de clases indicaría una transformación estructural del Estado. Para Hobbes, el Estado surge de un contrato entre las personas, representa la suma de los intereses individuales y es la base de la propiedad. No hay una clara separación entre lo público y lo privado, ya que las relaciones personales estarían en conflicto constante sin el Estado. Las personas aceptan renunciar a ciertos derechos a cambio de que todos hagan lo mismo.
Este acuerdo es una decisión racional y egoísta que conduce a la formación de la sociedad. Además, el poder absoluto no tiene limitaciones externas. Las únicas restricciones provienen de la razón y la conciencia del soberano. El Estado moderno se consolidó cuando comenzó a quitar el control sobre la fuerza y la administración a diversas asociaciones políticas, como los señores feudales, las ciudades autónomas y algunas iglesias y órdenes religiosas. Felipe II en España, Enrique VIII en Inglaterra y Luis XIV en Francia son algunos ejemplos de este poder absoluto. Las monarquías absolutas concebían el poder como de origen divino. Esta forma de organización política se caracteriza por una fuerte concentración de poder en la figura del monarca, quien solo rendía cuentas por sus actos ante Dios. Hobbes propuso el concepto de estado de naturaleza para justificar la necesidad del poder absoluto. Este concepto describe cómo sería la vida sin las leyes ni acuerdos que regulen las relaciones entre las personas, y sin un poder que garantice su cumplimiento. Sostiene que en esta situación la vida se convertiría en un estado de pasiones, que llevaría a una guerra de todos contra todos, ya que cada individuo, al buscar su propia seguridad, acabaría atacando a los demás. En Francia, esta concentración de poder se evidenció en el surgimiento de los intendentes como representantes del rey en las provincias, reemplazando a los anteriores poderosos gobernadores de la nobleza. Un ejemplo clásico de poder absoluto es Luis XIV, a quien se le atribuye la famosa frase «El Estado soy yo». ¿A qué hace referencia cuando hablamos del Estado liberal? Hace referencia al liberalismo, como un movimiento que cuestiona el poder absoluto y justificaciones divinas. Este movimiento busca limitar los poderes del Estado y promover la tolerancia, el respeto a la vida privada, así como defender los estados constitucionales, la propiedad privada y una economía del mercado competitiva. Pero ¿y cómo nace el Estado liberal? Los nuevos sectores burgueses aceptan el poder absoluto porque creían que era necesario para proteger su interés económico. Sin embargo, su estructura cambió cuando algunas acciones del Estado absoluto, como el mercantilismo y algunas guerras religiosas, empezaron a poner obstáculos en el desarrollo del mercado. Como el Estado absoluto podía actuar de manera impredecible, esto entró en conflicto con el interés de la burguesía. Y estas tensiones hicieron necesario establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil. Pero, ¿cuál es el principio clave del Estado liberal? Es la división de poderes, ya que la protección de los derechos requiere una ley que sea independiente y superior, lo que solo pueda garantizar un poder judicial separado del ejecutivo. Así, todas las acciones del Estado deben estar controladas por una ley. Hay dos referentes en el Estado liberal, Hobbes y Locke. Hobbes defendía el Estado absolutista y planteaba ideas que el liberalismo retomaría. En la época de Hobbes, las nuevas burguesías se sentían protegidas por la ley Batán. Se trata de un Estado pacífico donde existirían diversos derechos, entre ellos la propiedad privada. Locke inicia la tradición del constitucionalismo liberal y creía lo suficientemente fuerte como para tener el poder en sí mismo y hace referencia al estado de la naturaleza. Locke expresó el ideal de los sectores burgueses, en tanto el poder del Estado se expresa en el poder legislativo y estaba limitado por los derechos naturales. Esto es un sistema de normas inertes de los individuos y distinto de los constituidos por las normas establecidas del Estado. Pero ahora, ¿cuál era el objetivo de Locke en la política? Era proteger los derechos de la propiedad y en sentido amplio, esto es, la vida, la libertad y los bienes. ¿Y cómo surge el Estado liberal? Surge en un espacio específico para la sociedad civil y se hace más fuerte el interés por una nueva relación entre el Estado y la sociedad.
Esta relación es posible gracias al capitalismo, que separa la sociedad de lo político, creando un lugar para una agrupación social y el otro para el dominio político. Pero, ¿y cómo nace el capitalismo? El capitalismo nace después del Estado moderno, pero ambos permiten que la sociedad civil sea una esfera independiente. En estos nuevos contextos, el Estado Nacional tiene como el sujeto al ciudadano, a un individuo con derechos. Así, el Estado liberal se convierte en una forma política que se adapta al bien capitalismo. Se imagina una sociedad de individuos libres que compiten en el mercado de su bienestar, dentro de una democracia limitada.